Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada. Aquí, el C5N, lo que otros te ocultan cada vez más, lo que otros no te muestran, aquí, diariamente, te lo mostramos, debatimos, analizamos y clarificamos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos todas las noches. Nos podés acompañar, es tendencia número 1 en estos momentos en la República Argentina, el hashtag La Lista Negra. Hace alusión realmente, lo comentábamos recién, lo que durante el fin de semana, realmente en una forma escandalosa para la vida institucional de la República, a través de los medios oficiosos del gobierno, a través de periodistas cercanos al gobierno, se estuvo ventilando que el presidente Macri tiene una lista negra de jueces y fiscales a los que no quieren la justicia porque no fallan según los deseos del gobierno. Y por otra parte, tiene la lista de jueces y fiscales intocables para el presidente porque fallan de acuerdo a lo que quiere el gobierno, ¿no? Y esto lo dicen los diarios, no lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dicen los diarios, los columnistas más cercanos al gobierno. Enseguida también aquí con nosotros Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido. No se guarda nada, dice todo, denuncia. Hoy incluso sorprendió a todos el máximo tal vez poder de presión sobre la justicia. El titular del diario Clarín, ¿no?, que decía el gobierno, así directamente. El gobierno busca destituir, sacar del medio al juez que puede dejar, ahí está. El gobierno pide apartar al juez de una causa contra Julio De Vido, temen que lo liberen. Esto ya es el colmo, realmente, de las presiones mediáticas sobre la justicia, pocas veces vista en la República Argentina. Nos podés acompañar, el título de esta noche, La Lista Negra de Macri. Lo estuvimos viendo, enseguida lo vamos a volver a ver. Lo que oculta el ministro Aguad, hoy denunciado penalmente por los familiares del submarino Ara San Juan. Y además, el cambio es tan profundo que cuesta verlo. Una nueva declaración del ministro de la Producción Cabrera, ¿no?, defendiendo las políticas de su gestión. Vamos a repasar, antes de ir con la señora Alessandra Minichelli, vamos a repasar esto que mostrábamos y que estábamos indicando al inicio del programa, ¿no? Lo que varios medios, varios periodistas cercanos al gobierno han estado publicando durante el fin de semana. Lo decimos hoy, lo venimos diciendo desde hace varios días. En una república en serio, que esto se publique hoy sería un escándalo institucional. Sin embargo, las fiscales de la República se han llamado a silencio. Los fiscales de la República guardan silencio. Ya no se escandalizan por cómo el poder intenta manipular a cierto sector de la justicia. Y por el contrario, cómo el gobierno se enoja y empieza a perseguir públicamente a jueces y fiscales que han comenzado a poner orden en el desorden judicial. Fíjese que durante todo el fin de semana, la fiscal Baigún, que tuvo un dictamen adecuado a derecho, a lo mínimo que Darío Villarroel todos los días o que cualquier jurista de la Argentina dicen, ¿no? Acá pareciera que ya esa premisa valiosa, reitero, esa premisa valiosa, incluso que dice nuestra Constitución, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ya no corre en la vida institucional de la Argentina. La han cambiado. Ahora, si no les gusta la cara de alguien, si la ideología de alguien no le gusta, marche preso. No importa que existan pruebas. Marche preso. ¿Y sabe qué?
le puede tocar a cualquiera. Le puede tocar a cualquiera. Esto es lo grave en la vida institucional. Enseguida vamos a hablar con el doctor Carlos Rossán, que fue uno de los primeros jueces marcados a través de la prensa por el gobierno de Cambiemos. Tuvo que renunciar. Y allí está la doctora Alessandra Minichelli, con quien vamos a conversar enseguida. Pero vamos a repasar rápidamente lo que se ha publicado durante el fin de semana sobre la lista negra de Macri de jueces y fiscales a los que el gobierno ya no quiere ver en Comodoro Pi. Vuelven sobre Daniel Rafeca, no lo han podido correr. Un juez de fallos impecables, un juez respetado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por su lucha a favor de los derechos humanos. Sin embargo, les molesta. El juez federal Ariel Lijo, hasta hace poco un juez amigo del poder, fue, bien lo decía Darío Villarruel, el que se prestó al circo mediático para llevarlo preso al ex vicepresidente Amado Boudou, uno de los primeros en recuperar la libertad. Rodolfo, sí, perdón. Hay que decir que ahora la justicia lo ha ratificado en la causa. Con esto quiero decir que lo recusó Boudou y ahora la justicia lo ratificó. No hay que ponerse contento o triste de acuerdo con cómo te va. La justicia lo ratificó, seguirá estando en la causa y no por eso hay que decir que es bueno o que es malo. El problema de este gobierno, de la doble vara, es que no acepta que funcione la institución justicia, para un lado, para otro, e interviene y con la opinión pública jugando a través de los medios, instala culpables, instala corruptos y después es difícil dar vuelta. Es difícil que la gente crea. Vos recién dijiste que es el gobierno el que dice que no están a favor del gobierno. En realidad el gobierno usa a la gente. Dice, con estos fallos, la gente pierde la credibilidad en la justicia. Y la gente no pierde nada. La gente lo que pierde es que este gobierno está opinando de fallos judiciales cuando no debe opinar. Ya lo dijo la Asociación de Funcionarios cuando el otro día, en el caso de Chocobar, le dijo, señor presidente, dedíquese a gobernar y no a opinar de los fallos, ¿no? Bueno, seguimos. Rodolfo Canicova Corral, que fue el que intervino en el SOMU, que dictó el sobreseimiento de Gustavo Arribas rápidamente. Ahora también está en la lista negra de Macri. Luis Rodríguez, justamente, ahora vamos a hablar con Alessandra Minichelli, porque apartó al fiscal Carlos Stornelli. Gran escándalo, ¿no? Por ese tema. Sebastián Casanelo, otro juez al que no le han podido encontrar absolutamente nada. Ese creo que es el juez más autero de Comodoro Pi. Le armaron causas en contra, le montaron, le sembraron, le plantaron testigos falsos, que quedó comprobado que de todo lo que se lo acusaba, que había estado en Olivos con la expresidenta, reunido, todo mentira, todo falso. Están procesados los testigos que manifestaron en un expediente que lo vieron a Casanelo en Olivos. Bueno, otra mentira que se cayó. Jorge Ballestero no era malo para Macri cuando justo a Eduardo Fara, otro de los que hoy están marcados, ratificó el sobreseimiento del presidente Macri por las escuchas ilegales. En ese momento, porque ratificó y nadie hizo un escándalo institucional, ni incluso los denunciantes de Macri, en una causa que tiene que ir a juicio oral y público, donde todos los que estaban imputados junto al presidente Macri siguen imputados. Y sin embargo, bueno, se aceptó el fallo de la justicia. Pues bien, hoy no les gusta el fallo que dictó Eduardo Fara y Jorge Ballestero, los escrachan públicamente y los siguen. Y la integrante de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa. En realidad Figueroa no tiene nada. Figueroa es que dicen que es de justicia legítima y por lo tanto hay que correrla. Es una cuestión totalmente ridícula. Bueno, pero fue ridículo. La fiscal Baigún tuvo que salir a decir que en su vida había sido integrante de justicia legítima. Pero aparte que si significara, vemos los fiscales militantes del PRO. Sí. ¿Y quién les dice algo, no? Nadie. Bueno, y por el otro lado, la lista de los intocables, que también los medios se encargaron de dejar en claro durante el fin de semana, el juez Julián Ercolini, el juez federal Claudio Bonadío, el fiscal Gerardo Policita, el fiscal Eduardo Tayano, Carlos Máiquez, Carlos Stornelli y Guillermo Marijuán. Ahí y faltaría, faltaría el doctor Martín Irursun, pero claro, últimamente
ya no no se está viendo como tan bueno para el gobierno, porque algunas cuestiones, como el caso de Roberto Barata, obviamente votó porque había que dejarlo en libertad. Entonces ahí como Irursun está en la línea media. Quiero decirte que de todos esos que mostramos, mostralo si querés, Nico, ahí están todas las causas contra los exfuncionarios. Esos jueces y esos fiscales intervinieron en todas las causas que hay en la justicia argentina contra Cristina Fernández, Julio De Vido, Carlos Zanini, etcétera, etcétera. Son esos, ninguno más. Qué casualidad que las bolillas caen siempre ahí. Ercolini Bonadío, Ercolini Bonadío, Ercolini Voladío, ¿no? Bueno, Alessandra, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿La sorprendió hoy el título del diario Clarín? Que si lo podemos poner nuevamente para verlo. Decía, el gobierno... Es temerario el título, ¿eh? Es temerario realmente. El gobierno pide apartar al juez en una causa contra Julio De Vido. Temen que lo libere. Ya de por sí el título habla por sí mismo. A mí me parece espantoso quienes llegaron, digamos, planteando la institucionalidad, planteando recuperar la república, planteando transparencia, planteando, bueno, hoy banalidades, porque la verdad que son palabras sin contenido, estén violando el principio de división de los poderes tan abiertamente, tan groseramente, tan descaradamente. Y esto fue una de las cosas que más me dolió del titular de este diario, porque bueno, ya sabemos que la Oficina Anticorrupción ha tenido que cambiar su instrumentación legal para permitir que una persona que no tiene conocimientos de derecho pueda estar al frente de la Oficina Anticorrupción, pero de ahí a que vayan a hacer este planteo, bueno, realmente... Claro, justamente porque trascendió que la Oficina Anticorrupción se iba a presentar ante el juez Rodríguez pidiendo para que lo restituyan al fiscal Stornelli y evitando que quede libre. Que lo restituya, ¿no? Incluso creo que querían apartar al juez Rodríguez también. A ver, en la secuencia de los hechos, si se quiere, y en esto sí me parece que hay que hacer un poco de memoria, en julio del año pasado, creo que todos recordamos cuando se hizo el gran acting, el fiscal Stornelli con el tema de hay que meter preso a Julio De Vido, y se inició una causa, porque muchos fiscales de la República lo que hacen es mandarle mails a los periodistas con presentaciones que van a hacer en la justicia, claro, y luego se entera el juez de la causa. Y en este caso lo que hizo en ese momento el juez Rodríguez fue extraer testimonio, enviarlo a otro juez para que investigue si había habido violación de secreto, porque todo el mundo se enteró por los medios también que Stornelli estaba pidiendo la detención de Julio De Vido. En ese momento, estoy hablando de julio del 2017, se le inició, no sé si se acordarán ustedes, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el desafuero por inhabilidad moral. Era la gran excusa, había que desaforar a De Vido por inhabilidad moral. También gran show, etcétera, etcétera, no lo lograron desaforar, tuvo apoyo de sus pares y 3 meses después, nuevamente, en una causa donde efectivamente el juez estaba haciendo una investigación que nada tenía que ver con ninguna imputación a Julio De Vido, ni siquiera con una sospecha de participación, que solo que tenía como punto de partida un convenio firmado por Julio De Vido y la UTN en el año 2008, que hoy, si se quiere, el rector de la Universidad Tecnológica está obviamente con una falta de mérito en esa causa, en la misma situación en la que está Julio. Bueno, lo que pasó fue que de golpe vino una orden de la Cámara a través del doctor Irursun de que efectivamente De Vido podía entorpecer la investigación, con lo cual había que inmediatamente ordenar el desafuero y la detención de él, a lo que el juez hizo lugar, digamos... Usted dice una orden de la Cámara. De la Cámara, ¿Cree que fue una orden de la Cámara o que fue una orden política? Decir... Seguramente fue una orden política. Ya había fracasado en julio toda la movida mediático-judicial para desaforar a De Vido y ahora la segunda embestida era esta. Entonces la indicación fue para el juez de Cámara Irursun que efectivamente tenía que buscar algún argumento por el cual había que desaforar y detener. Ahora digo... Y De Vido no estaba ni siquiera indagado en esa causa, ni siquiera había sido citado, el juez no tenía ni siquiera pensado en el marco de cómo se estaba desarrollando la investigación citarlo para nada. Claro. Es más,
pensaba tomar otras declaraciones y eventualmente la indagatoria de julio, si se hacía en noviembre. O sea, la verdad que fue una torpeza desde todo punto de vista. Y además de eso, con el agravante de que en ese momento De Vido era presidente de la Comisión de Energía, el vicepresidente de la Comisión de Energía era Eduardo Costa, que todos sabemos que Eduardo Costa fue quien designó al actual interventor de ICRT, sí. A ver, que tiene que es el principal proveedor de maquinarias, de camionetas, de materiales de construcción, etcétera, etcétera, para ICRT, es un proveedor mayoritario, y fue quien además, su señora retiró expedientes para entorpecer toda la investigación. No fue Julio De Vido, fue Eduardo Costa. Eduardo Costa fue el que llevó las cajas azules. Recordemos quién es la a un señora. programa de televisión. Sí, recordemos quién es la señora de Eduardo Costa. Sí, Mariana Zubich. La legisladora Del Parla Sur, Mariana Zubich. Pero las cajas con teóricamente esos expedientes que habían desaparecido aparecieron en un programa Animales Sueltos que conduce Fantino. Yo no entiendo cómo un periodista se presta a blandir expedientes públicos sabiendo que los expedientes públicos solo pueden estar en oficinas públicas también, cosa que me llama mucho la atención y que tampoco a nadie le interesa investigar. Esto es lo terrible. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando, por ejemplo, se determina que Roberto Barata, un funcionario muy cercano de la confianza de Julio De Vido, tiene que quedar libre porque estaba mal preso en base, lo comentábamos aquí muchas veces con Darío, en base a un perito trucho, un peritaje trucho? Y De Vido también, ¿eh? Y De Vido también. De Vido Los dos, también. una causa. De Vido Los dos. también. Por eso. De Vido y Barata. La causa es la causa GNL, otra también causa inventada en la que participó también el fiscal Istornelli, consintiendo que sea ese el único perito que tenía que opinar en esa causa, el perito Ahora, esto Cohen, es lo tremendo, por sobre Alessandra. otros 4, ¿no? Digo, se prestan a inventar causas. Digo. No solo se prestan a inventar causas, de 2 años a esta parte. Primero yo estoy esperando que alguien me diga efectivamente cuál fue el delito económico que cometió Julio De Vido como para que lo estén llamando corrupto, a viva voz, a los Chorro. gritos y chorro por todos lados, ¿no? El presidente de la Nación y su ministro de Economía pedían urgente la detención de Julio De Vido y lo decían también a viva voz, cosa que me parece terrible. Bueno, ¿qué lograron? Lograron toda esta presión y esto es presión contra el juez de la causa también lo que están haciendo ahora. Recordemos que Luis Rodríguez nunca estuvo de acuerdo con detener a De Vido. En la primera presentación de Stornelli hizo un informe como diciendo, mire, en esta causa, señor fiscal, no tengo elementos ni siquiera para citarlo a indagatoria. ¿Por qué lo voy a detener? La maniobra, no sé cómo le ve usted, fue que ante esa resolución, que no es apelable, el fiscal apeló, le dijeron que no y fue en queja a Irursun, donde Irursun lo recibió con las manos abiertas. Aceptaron la queja y fue Irursun el que dijo que De Vido estaba en una posición con poder residual como para entorpecer la investigación. Pero si efectivamente vemos que había otro que estaba manejando los hilos como para entorpecer la investigación, que era justamente Eduardo Costa, el vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, bueno, De Vido no tiene absolutamente nada que ver. Y este fallo ahora del Tribunal Oral 8, si bien es para un caso particular, ¿usted piensa que lo puede beneficiar a su marido porque habla de que poder residual no existe? Y ya es una instancia superior, un tribunal oral. Sí, en realidad, a ver, lo muy rescatable que ha hecho la fiscal y las juezas del tribunal oral es poner blanco sobre negro en relación a las prisiones preventivas. El principio de inocencia prima por sobre esto y efectivamente cualquiera sea la situación, no hay forma de tener poder residual y no hay forma de no llegar a un juicio justo en libertad. No hay ningún motivo para que esto pase. ¿Quién tiene que definir, Alessandra, la libertad o no de Julio De Vido en los próximos días? En realidad, el planteo que está imaginando la defensa de Julio en este momento es bastante más amplio que una excarcelación lisa y llana en los términos en los que había sido planteado en su momento ante el Tribunal Oral Federal, porque ya estaba en instancia, digamos, de juicio oral, ¿no? El caso de Delía y de Zanini. Lo que ellos están pensando en plantear
plantear es toda una revisión de la causa, porque efectivamente hay absoluta falta de mérito para seguir adelante con la causa de Julio, y esta es la idea con la que ellos están trabajando este tema. Es muchísimo más que una excarcelación, en realidad. Es falta de mérito, y en tal caso... No hay elementos en la causa. No hay absolutamente ningún elemento. O sea, en el caso de lograrse que se revea el procesamiento mal habido, para mi gusto, mal dado, la prisión preventiva caería por su propio peso. Ahora, lo que no se entiende es, en la causa de obra pública, él en su momento fue indagado y procesado. Sí. Y ahí no había peligro, digo, del poder residual. ¿Y por qué después en la causa que aparece Stornelli aparece el peligro? Es decir, el peligro va y viene. ¿Cómo se evalúa el peligro del poder residual de los funcionarios? En realidad, a mí me gustaría saber cómo se evalúa el peligro, y me gustaría saber también cómo se evalúa esto que yo llamo justicia selectiva. Porque en el caso de vialidad y de la obra pública, claro, lo que le está atribuyendo el juez Ercolini a Julio es haber firmado las planillas de elevación de la redistribución presupuestaria. Y la planilla de redistribución presupuestaria se la envía al ministro de Planificación Federal, el ministro de Economía, y él se la reenvía para que la apruebe el jefe de gabinete. Resulta que está el ministro de Planificación y no está, ni siquiera fue a declarar el ministro de Economía, y menos aún el jefe de gabinete. O sea, faltan partes en este armado. Faltan intendentes, porque la obra pública se hacía con muchos intendentes en forma directa. Obvio, gobernadores, los empresarios. Es justicia selectiva, los empresarios, y solo, ¿no?, en la provincia de Santa Cruz, con lo cual si efectivamente hay alguna sospecha de que ha habido algún esquema de corrupción, de connivencia, de preferencia o de lo que fuere, bueno, que revisen toda la obra pública. ¿Está al tanto de, obviamente que sí, de lo que está pasando con la causa de obra pública y el juego de gran bonete en los tribunales orales? Usted sabe que le tocó al Tribunal Oral 2, el 2 lo devolvió y dijo no es mío, le tocó al 4 por sorteo, el 4 dijo no es mío, te lo devuelvo a vos 2, y el 2 dijo no, yo no lo quiero hacer, que intervenga la Cámara de Casación. En el medio hay personas detenidas. Digo, ¿cómo está viendo este manejo ya de los tribunales orales que no quieren la causa de Cristina y Julio De Vido? Y lo que pasa es que todos están viendo que hay realmente muchísima presión en la justicia, hay una clara violación a la independencia de los poderes, y a mí me parece que también está en riesgo hoy por hoy el equilibrio de poderes, porque si se quiere, y es algo que yo vengo planteando hace un tiempo, cuando se planteó el desafuero de Julio De Vido, el Poder Legislativo incumplió con la ley de desafuero, con la cual el Poder Ejecutivo está presionando sobre el Poder Judicial. Y veo que hay un Poder Legislativo, si no ausente, por lo menos en retirada. ¿Por qué? Porque cuando desaforaron a Julio De Vido hubo una sola legisladora nacional, que fue la diputada Araceli Ferreira, la que fue a hacer la evaluación de mérito que exige la ley de desafuero para que efectivamente pudiera prosperar o no. Ella fue a ver a Bonadío y fue a ver a Rodríguez, a los dos jueces. Es bueno lo que está diciendo, porque no es que cualquier juez pide porque bueno, sí. Pero fue una decisión política eso también. Claro. Fue una decisión política. Bueno, pero... Fue por lo que hablábamos recién, porque la presión social lo pedía. Claro. Sí, bueno, pero acá me parece que una cosa es atender demandas sociales y otra cosa es que la presión social juzgue, maneje el Poder Ejecutivo, digite al Poder Legislativo. Me parece que los legisladores han tenido una actitud, para mi gusto, deplorable en el caso del desafuero de Julio De Vido. La única diputada a la que le reconozco que ha cumplido con su responsabilidad ha sido la diputada Araceli Ferreira, que bueno, el juez Bonadío ni siquiera la recibió, pero sí el juez Rodríguez le explicó cuál era el estado de la causa. ¿Siente alguna traición en el Congreso? ¿Cómo? ¿Siente alguna traición en el Congreso? Yo no sé si la palabra es traición, pero no me parece razonable no aplicar la ley y no defender a un par. No estoy diciendo que debía ampararse en los fueros ni cosas por el estilo, pero por lo menos aplicar la ley de desafuero, que es lo que hubiera correspondido, a ver si efectivamente había mérito suficiente como para desaforar a un legislador. Porque además si estas causas lo ameritaban. Además siempre también, estuvo ¿no? a derecho, siempre se prestó a siempre todo estuvo a derecho, siempre se presentó, siempre colaboró, nunca tuvo reticencia. A ver, Julio tiene más que recontrarraigo, por las dudas lo digo también, tiene 5 hijos, 10 nietos, 4 bisnietos, a ver, ¿se va a ir dónde?
En su momento dijo, bueno, si el problema es que puedo entorpecer la investigación y alguien considera que hay poder residual, me retiro de ser el presidente de la Comisión de Energía, que ya tenía debido planteadas 2 leyes con acuerdo de todos los bloques. Pro, radicales, peronistas, todos. O sea, es de las pocas personas que había logrado acuerdo total en 2 leyes que salieron, digamos, como por un tubo, como gusta decirse. Y de golpe... ¿Molestaba tal vez eso de que sea presidente de indudablemente, la Comisión indudablemente de Energía? Debido es un gran estorbo, porque yo lo dije hace muy poco también, al cumplirse los 5 meses de detención de Julio. A Julio lo detienen un 26 de octubre y el 31 de octubre es cuando el presidente Macri saca el decreto iniciando el proceso de privatización de la generación de energía en el país. Una cosa absolutamente gravísima que también está siendo como callada, como disimulada, no está siendo planteada ni discutida en el ámbito que correspondería al Poder Legislativo. ¿Por qué Ahora le seguimos. digan, perdón, a José López a Debido? Veo que dice, José López era hombre de Debido. No, ¿Por qué se José lo López indican? era un secretario de Estado, como lo era Jaime también, pero ni José López ni Jaime fueron designados por Debido. A José López y a Jaime lo designaba el presidente de la Nación, y José López y Jaime tenían atribuciones y competencias asignadas por ley, y no tenía, digamos, ningún deber de garantía o ningún esquema de control por sobre la actuación de Jaime y de López. ¿Por qué? Porque sencillamente la ley de Administración Financiera del Estado, la 24.156, es clara en decir que el responsable del control es el que ejecuta. Claro. Y Debido era responsable del control en lo que él ejecutaba, tal como el secretario de Transporte lo era en lo que él ejecutaba y el secretario de las Públicas en lo que él ejecutaba. Entonces, todo este montaje que se ha armado en función de que Debido tenía una suerte de deber de garantía por sobre la acción de los secretarios de Estado no era tal. Él era el ministro responsable del área en lo que tenía que ver con la planificación estratégica del área, pero no en cuanto a la gestión operativa concreta. Bueno, pero ahí también lo hemos comentado, ¿no? En el caso de López, que realmente es muy repudiable para cualquiera encontrar una persona con bolsones de plata y que se especula que era así, plata negra realmente, se podría haber investigado la ruta del dinero y todavía no se sabe... Pasó nada. No se sabe No pasó nada. Creo esos que lleva fajos de casi dónde 2 pueden haber años salido. detenido José López y todavía no se inició el juicio. Ni siquiera se extrajo del termosellado un Claro, el billete para termosellado, llevarlo eso. a averiguar Lo que se efectivamente hizo- cuál era el origen. Ahora, Lo que se hizo en el caso de Felisa Micheli, que rápidamente se supo de dónde provenían. Y uno se pregunta, ¿por qué no se hace esa prueba que usted muy bien dice del termosellado con la plata secuestrada a José López? Porque todos queremos saber de dónde salió esa plata. Está procesado un contratista del Estado, Gutiérrez, en la misma causa que López. Sí, ¿Quién Gutiérrez, que es el dueño de la casa de José López. Y Gutiérrez es el que está reclamando la titularidad de la casa de José López y que es de él. ¿Recibió algunos negocios en la ciudad de Mauricio Macri? Y lo que pasa es que él es también socio de Caputo, socio de las sociedades del presidente. A ver. Ajá. Y nadie habla que está el procesado también iba a funcionar, ¿no? Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. ¿Y está detenido Y tampoco se sabe Gutiérrez? efectivamente, ¿Está detenido como Gutiérrez? no hubo revoleo de bolsos y demás, nadie sabe efectivamente cuánto dinero hubo. ¿Será 9, 19, 29, 39? No sabemos qué dinero estaba llevando consigo José López cuando lo detuvieron. Llevaba dinero. Ahora volvemos, porque también le quiero preguntar por otra cuestión que siempre se lo marca debido que es la causa de 11, ¿no? Enseguida volvemos. Carlos Rosanquis, gracias, doctor, por acompañarnos. Digo, usted fue uno de los primeros, me acuerdo, marcados en un diario como que el gobierno no lo quería y finalmente tuvo que renunciar, ¿no? Por las presiones. Digo, ¿cómo ve? Estábamos viendo esto, que el fin de semana, ahora que nuevas listas, que se dicen por los medios, el gobierno no quiere, este funcionamiento del gobierno con la justicia en la Argentina. Yo creo que es transparente, o sea, fue desde el comienzo transparente. Estaba escuchando las preguntas que se hacía la doctora y me acordaba de lo que se preguntó Zanini. Si ustedes se acuerdan cuando dijo, si alguien me puede explicar en derecho lo que me está pasando. Yo escribí y respondí, publicó página 12 la respuesta, donde yo le digo que ni a él, ni a mí, ni a ningún abogado en la facultad le pueden dar esa respuesta, porque lo que nos enseñaron es que hay reglas, que hay normas, que hay código, etcétera. Y estamos viviendo un momento sin reglas. Por eso hay presos políticos.
Entonces, pretender que haya reglas es no entender la realidad. Esta es una realidad de un proyecto en marcha, muy claro, por eso es transparente, que es un proyecto de reorganización como en su momento fue el proceso de reorganización nacional, que tiene el mismo modelo económico que la dictadura, idéntico, que en aquel momento hizo falta toda una metodología que hoy afortunadamente no hace falta porque surgió de un golpe de Estado. Este gobierno surgió de elecciones. Y la metodología actual son un par de tips que tienen, que son la definición de un enemigo. Aparecen los mapuches con sus lanzas en términos de la vicepresidenta de la Nación. Aparecen los opositores, y entonces van presos. Esa creación de enemigos que en el fondo, si nosotros no entendemos que este proyecto está destinado a transformar la organización social en el sentido de que la realidad no tenga importancia. Entonces lo que le está pasando a Debido no le importa a nadie. Porque el 80 o el 90% de la información está concentrada. Porque ha habido una unificación importantísima, una fusión que no se le está dando bolilla. Nos hemos presentado incluso un presalto con la Corte Suprema por este tema. Si la Argentina tiene desde enero, de hecho, una concentración informativa de casi el 90%, entonces lo que la gente va a escuchar en todos los hospitales, bares y usted dice lo de Telecom con Cablevisión. Telecom con Cablevisión, violando la ley de competencia, de la defensa de la competencia. Por ejemplo, estoy diciendo, eso es parte de una cuestión mucho mayor, que es ese plan transparente de reorganizar la sociedad para que la realidad no tenga importancia. Entonces, las preguntas que hace la doctora Micheli y la que se hizo Zanini no tienen importancia. Deberían tenerlas. Bueno, pero es muy grave, digo, a ver, es desalentador, porque hoy lo hablábamos con la doctora Baigún, hoy la doctora Baigún explicando lo que para uno es inexplicable, ¿no? Hay que volver al principio de nuestra Constitución, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pareciera que hoy hay que demostrar cualquiera marcha preso, ¿no? Sí, que pero no se es culpable. Cuando el 2 por 1 tiene como respuesta a 400.000 personas en la Plaza de Mayo, cuando Mar del Plata logra que Checolás vuelva a la cárcel, o cuando ayer se pueblan las plazas del país, yo creo que eso es lo alentador. Lo otro es desalentador y estudiémoslo, reconozcámoslo. Y la parte alentadora es que la gente no va a permitir, pues se ganó demasiado durante más de una década. Y nosotros estamos teniendo en este momento una gestión que desde el año 83 en adelante, no hubo un gobierno integrado por personas, no solo de una vocación de riqueza de tal magnitud que quieren hacer que la realidad no tenga importancia, sino además con personalidades que permiten que el presidente de la Nación hace pocos días dijo: espero haber influido en los jueces. Claro. Sí, una locura. No hubo un fiscal de la República que lo denunció. Bueno, el año pasado dijo a principio del año clarísimo, si hay jueces que no actúan como nosotros queremos, lo sacaremos. Fue justo en la época en que habló de que debía estar preso. Digo, y nadie se sorprende, pero claro, digo, nadie se sorprende con esto, que sería un escándalo. Publican el fin de semana los jueces a los que quieren sacar porque fallan en contra de los deseos del gobierno. Digo, eso es preocupante a nivel de la República, ¿no? Es preocupante institucionalmente. Yo creo que la parte alentadora, que es la gente, genera, a mi entender, una presión muy sana, en el buen sentido, que es la que, en primer lugar, hace tambalear algunos aspectos del Poder Judicial, porque nosotros estamos también sorprendidos por ciertos fallos, pero el Poder Judicial en gran medida va acompañando el clima. Han acompañado el primer golpe de Estado de la República Argentina en el año 30, 4 días después la Corte Suprema convalidó el golpe. O sea que el Poder Judicial ha participado activamente en los peores momentos, pero también saben cuando las cosas están cambiando y entonces vamos empezando a ver un poquito. ¿Y usted cree que está llegando ese momento y que el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial comienzan a ver los mamarrachos que se han hecho hasta este momento? Es que fueron muy lejos, Claro, porque para ir tan lejos hace falta saludar a la nada. O sea, el presidente el otro día saludando una plaza vacía, hay dos posibilidades. Dos. O él sabía que estaba vacía, lo cual es gravísimo, o creía que estaba llena y es también grave. Entonces tenemos que preocuparnos. Sí, la invisibilidad de la que habla el presidente. El crecimiento invisible. ¿Hay anticuerpos en los tribunales orales, por ejemplo? Porque vemos que cuando llega una causa al tribunal oral, la cosa se aclara un poquito. Mire, queridísimo Darío Villarreal, la justicia argentina tiene 3 sectores, la nacional, la provincial y la federal. Hay un sector muy pequeño de gente que es tan mala que no hay posibilidad de modificar absolutamente nada. Bien. ¿Correcto? Es lo peor.
Hay un sector pequeño de gente muy buena que no hace falta porque hacen los fallos correctos. Y hay una parte muy importante, en mi experiencia, yo fui juez de Cámara 25 años por concurso, y los dos casos por gobernador y presidente de la Nación radicales. En mi experiencia, ese sector enorme de la justicia que está en el medio es lo que yo llamé en su momento diletantes. Y son los que van a ir y van a venir de acuerdo al clima. Entonces yo creo que esas 400.000 personas diciendo no al 2x1 y cae el 2x1. Esa es la futura realidad argentina. ¿A la Corte cómo la ve? ¿La ve jugando...? Bueno, la Corte tiene varios problemas, algunos muy graves en consonancia con el gobierno, que es uno de los jueces que fue designado, además de que los dos jueces han sido designados de una manera irregular y luego regularizados, pero uno de los dos con anterioridad había publicado un trabajo que recomiendo que se busque en internet, que ya se sabía porque estaba publicado, donde banalizaba la vigencia del derecho internacional de derechos humanos, que es el doctor Rosenkranz. Tal cual. Y que llamó a ese derecho, que es la madre de las convenciones sobre derechos humanos, la llamó derecho prestado. Entonces, si un presidente de la Nación designa o propone a un juez de la Corte que opina de esa manera, el futuro de los derechos humanos y de las convenciones está marcado. Alessandra, otro de los temas que se marca sobre debido permanentemente se lo hace, digamos, como el responsable de la tragedia de Once, la corrupción mata, doloroso, tremendo, pero digo, hace poco mostrábamos aquí, ¿no?, cómo finalmente la justicia determinó que los peritos habían tenido razón y los frenos funcionaban y había sido un error humano, ¿no? Un error humano, sí. Bueno, también otro caso de justicia selectiva, porque digamos, fue llamado a ese juicio Julio por integrar la Comisión Renegociadora de Contratos, la UNIREN, la Unidad de Renegociación de los Contratos, él y Simeonov, que era el director ejecutivo. Hace poquito antes de que prestara declaración testimonial en esa causa de Spuy, que fue el presidente de la AGN, que tuvo una activa participación en el juicio de 11-1, se lo llamó a una causa de renegociación paralela, porque acá hay muchas causas conexas que se fueron iniciando, por eso Debido tiene tantas causas, como 15, ¿no? Cuando va Spuy a declarar a la unidad de renegociación a la causa de renegociación, le preguntan cómo estaba integrada la UNIREN. Y él dice por Debido y Simeonov. Y le dicen, ¿pero estás seguro que el decreto 311 del 2003 dice por Debido y Simeonov? Sí, seguro. Bueno, Spuy hoy tiene una causa por falso testimonio. La UNIREN en realidad está integrada por el ministro de Economía y el ministro de Planificación Federal. Bueno, en la causa 11, el gran ausente es el ministro de Economía. Solamente está el ministro de Planificación y el director ejecutivo de la UNIREN. O sea, fíjense con qué gravedad estamos hablando de justicia selectiva. No solo en el caso de Ercolini y la causa Vialidad u Obras Públicas, a Debido le atribuyen haber firmado las planillas de redistribución presupuestaria que le mandaba el ministro de Economía y que él le enviaba al jefe de gabinete, sino que acá se está jugando la actuación de la UNIREN con uno solo de los integrantes. En 11, ¿está? Y falsos testimonios, dice... El falso testimonio sobre Spuy. Spuy fue el que comandó, como digo yo, la causa 11-1. El fallo 11-1 son palabras de Spuy de principio a final. Spuy que se pasó por todos los canales de televisión hablando de la corrupción, de la gestión K, de la corrupción de los K, de que Debido corrupto, de que Debido esto. Nunca tomó contacto con Debido para verlo en modo alguno. Nunca generó ninguna tarea de auditoría vinculada a la unidad ministro. Nunca le preguntó absolutamente nada. Claro. Alessandra, y cuando usted lee, escucha, digo usted, como acaba de decir, tienen familia, ¿no? Claro. Chicos que van nietos que van a la escuela. Cuando Elisa Carrió insiste una y otra vez, esta semana o la semana pasada otra vez, el valijero puede quedar libre, pacto de impunidad del valijero, ¿cómo se siente? Sí, no, aparte es dolorosísimo, la verdad, la tarea de contención en el esquema familiar es bastante doloroso, bastante difícil, pero bueno, los nietos lo conocen a Julio, con lo cual
Hay que explicarles que esto es un ataque mediático, hay que explicarles qué significa ser funcionario público. Bueno, de hecho, ninguno de los hijos de Julio se dedica a la política, de los 5 hijos. Todos lo respetan, lo quieren, lo adoran y saben efectivamente quién es su padre. Y los nietos ya están grandes y saben quién es su abuelo, pero también es inexplicable esto de el principio de inocencia y todo lo que se lee y todo eso. ¿Y el abuelo cuándo sale, Lali? Esta es la pregunta. Claro. Y bueno, veremos cuándo sale el agua. Usted el otro día fue a otro canal donde había un panel que la increpaba. Sí. Y la verdad que no siente vergüenza ajena cuando hay gente que le pregunta y no tiene la menor idea de lo que se trata. Me molesta muchísimo todo aquel que habla, y lo dije hace poco en un Twitter también, por boca de ganso, porque lo que se genera es mucha repetición de algo que escuchó, que dijeron que dijo alguien, que parecería que, y hay absoluto desconocimiento de las causas, y lo peor de todo es que hay absoluto desconocimiento de la gestión de Julio De Vido, y esto me molesta muchísimo más. Recién en otros momentos los trataban muy bien. ¿Cómo? En otros momentos, cuando estaban en el gobierno, lo trataban muy bien. Y son muy particulares, Julio, ¿no? sí, hay muchos medios que son que se mueven de esa forma, pero me molesta que no se informen de las causas. Y recién decía el doctor Rosansky, Julio escribió "Yo sí sé por qué estoy preso", cuando en contemporáneo a que casi Zanini sacó eso de "yo no sé por qué lo estoy", él dijo "yo sí sé por qué lo estoy", y lo planteó en 42 puntos a su Twitter. Todas las modificaciones estructurales que se generaron desde el área de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios son todos los puntos que detalladamente Macri ha puntualizado para iniciar su gobierno y destruir punto por punto, porque había que destruir el modelo social nacional que se estaba instalando en nuestro país. Además, a usted para eso su vocera era la diputada Carmen. A usted la metieron presa el otro día en los medios. Me metieron presa, este canal me metió presa, por eso en realidad accedí a ir. Este canal me metió presa. No, este canal no. No, este canal que me invitó. América. América. Una amiga mía me mandó un mensaje y me dijo, me infarto, y me manda una captura de pantalla. Le dije, me detuvieron a mi auto, no me detuvieron a mí. Y tuve que aclarárselo. Y después eso queda, ¿vio cómo se retorna de Pero eso? claro que sí, es espantoso. Aparte del susto, mi mamá tiene 83 años. Claro. No se joroba con estas cosas. Y bastante tiene que aguantar, ¿no? Mi mamá, pobre. Ahora, ustedes, digamos, con estas demostraciones de cierto sector de la justicia en estos últimos días que está tratando de enmendar errores, obviamente intencionados, que en un momento participaron de un gran montaje organizado por el gobierno, porque fueron montajes casi cinematográficos, ¿no? Para poner titulares, para llevarlo. Digo, ¿usted cree que puede haber una justicia que realmente haga justicia, que ponga, en el caso de De Vido, las cosas en su lugar y en orden, como ustedes vienen demostrando? Yo espero que sí. En realidad me parece que falta mucho coraje, falta decisión. No se necesitan jueces heroicos, se necesitan jueces independientes, pero no de Independiente o de Boca o de Racing, jueces independientes, con independencia de criterio real y que no se dejen cooptar por el poder político de turno. Yo realmente soy una persona de derecho y la verdad que tengo que tener confianza en el derecho y quiero creer en la justicia. Yo espero que la justicia venga, porque aparte uno a poco de ver algunos portales también el montaje que se armó para ver a De Vido con casco y chaleco, que fue con algunos de los extra que sobraron del 23 de octubre, que fueron hasta el departamento el 26. Después se comprobó que ese mismo día, a esa hora, había un show televisivo montado donde estaba la gobernadora esperando ver salir a De Vido con casco y chaleco. A ver, todo eso tampoco nadie lo investiga. Hay periodistas de investigación que han llegado a determinar que en ese canal, a esa hora, en ese momento, estaba la gobernadora, que se paró y se fue cuando se enteró que De Vido no estaba en el departamento, que estaba dirigiéndose a Comodoro Pi. O sea, todo vergonzoso realmente, todo un montaje, toda una escenificación, y hay mucha gente que todavía está consumiendo eso. O sea, creo que desandar eso y entender que una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es la realidad,
Este gobierno no tiene ganas que entre la verdad y la realidad se interponga nadie. Doctor Rosanqui, mucho se habló durante el fin de semana, ¿no? Que ahora quieren cambiar la justicia, ampliar los juzgados federales, llevarlos a 24, como una forma de licuar el poder a algunos jueces. ¿Cree que eso puede ser alguna solución o la búsqueda de mejorar la justicia? No. ¿O es de una justicia acorde al gobierno de turno? No, yo creo que para modificar el estado de cosas en la justicia haría falta una reforma muy profunda, precedida de una reforma constitucional que pueda realmente afectar a toda la justicia, federal, nacional y provincial. Es decir, yo creo que los buenos jueces tienen que quedarse. Y creo que todo el resto de los jueces que no sean buenos hay que buscar algún mecanismo como para que o revaliden su espacio o se vayan. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es más importante que todos los demás poderes. Por eso se busca influenciar de esa manera. Claro. Porque si el Poder Ejecutivo propone una ley y la sanciona la legislatura y después la promulga el Presidente de la Nación, y un juez la declara inconstitucional. Y quiero recordar esto, cuando en el gobierno anterior se logró sancionar una ley de democratización de la justicia, que así se llamaba, uno de los puntos más importantes, a mi entender revolucionario, era que esa ley establecía que los consejeros que representan corporaciones, estamos hablando de academia, jueces y abogados, debían ser elegidos popularmente. Una cosa maravillosa y revolucionaria, porque realmente si 40 millones de personas son susceptibles de padecer la decisión de los jueces, ¿cómo no van a poder decidir por voto quiénes van a echarlos o nombrarlos? Bueno, ¿saben cómo terminó eso? Recuerdo para los que no lo recuerden. La Corte Suprema declaró inconstitucional eso, con lo cual al día de hoy las tres corporaciones, jueces, abogados, los jueces también son abogados, y académicos, todos tienen que ser abogados, y además son elegidos por sus propias corporaciones, y una psicóloga en la Argentina no puede integrar esa corporación del Consejo de la Magistratura, no puede elegir jueces. Un arquitecto no puede decidir la Un contador. Un contador. Esto se ha ido un consejero por no ser abogado. Exactamente. Se dieron cuenta tarde también igual, ¿no? Godoy, claro, tristísimo. Me esperan, hacemos una pausa, enseguida también lo sumamos a Agustín Datelis, que lo hemos invitado para que nos hable de esto, que hoy el gobierno estaría promoviendo cambios en el INDEC o la eliminación directamente del INDEC. Y el tema justicia, que realmente es muy preocupante. Las listas negras que el periodismo oficialista mostró sin ningún tipo de pudor durante el fin de semana. Pausa y volvemos. Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada. Aquí, en C5N, desde las 20 y hasta las 22. Estamos con Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido. Mucho estamos hablando sobre ese tema, y el doctor Carlos Rosanqui. Preocupa mucho, ¿no?, la situación de la justicia en la Argentina. Agustín Datelis, ¿se vienen cambios en el INDEC? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, así se anunció, ¿no? Digamos, primero había como dos versiones de dos cosas distintas que al final parece que termina confluyendo en algo que propone la jefatura de gabinete. Acá hay dos cosas. Digo, primero, en mi caso particular, me permiten incrementar algunas sospechas sobre algunos resultados de indicadores que dio a conocer el INDEC el último tiempo, digamos, donde si realmente el INDEC está en un proceso de lo que llamaban normalización, ordenamiento, y estaba en una situación realmente de credibilidad absoluta, no entiendo por qué una necesidad directa de apuntarle al organismo e intentar destruirlo directamente, porque a lo que apunta esto es a destruirlo y crear algo nuevo, pero en las formas donde terminaría siendo casi lo mismo, en el sentido de que cambiarían a la gente, al personal técnico, poniendo seguramente gente acorde a las pretensiones que el gobierno tiene, e incrementaría la dependencia del poder político con el argumento de que en realidad le quitaría dependencia al poder político. ¿Por qué digo esto? Hoy en el organigrama el INDEC tiene un director técnico fuerte, Todesca en este momento, y funciona bastante autónomamente, pero depende realmente de la Secretaría de Política Económica, que está dentro del Ministerio de Economía, de Hacienda en este momento. Ahora lo que se pretende es cambiar por un consejo que lo va a manejar, donde va a estar formado por todos funcionarios públicos, de la cartera de Economía, de Trabajo, de diferentes organismos, de Desarrollo Social, pero todos funcionarios públicos, donde se diluye la figura del director técnico del INDEC y donde me parece que lo que se pretende es cambiar a los
los integrantes de las cuestiones técnicas con más control de parte del Estado, de parte del gobierno. ¿Crees que hay una injerencia de la jefatura de gabinete? Digo, claramente, poner sí, porque... control sobre la gente de Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Claramente, que es lo que está pasando en muchas áreas, digamos. Claro, en todas las áreas. En todas las áreas. Se está concentrando en ese tridente ofensivo, digamos, que montó el gobierno y pretenden tener el control sobre todo, entre otras cosas sobre el INDEC, y te repito, hay cuestiones que ocurrieron en el último tiempo que permiten sospechar sobre algunos indicadores. Bueno, existieron lo que decían al principio, ¿no? Lo de la pobreza. ¿Hay manipulación, crees? Y mira, el otro día salió un indicador que daba un crecimiento del PBI de 2,9 el año pasado, que llama la atención, cuando estudias los componentes sorprende. Algunos rumores decían que, es medio técnico, pero que no se deflactaron cuando se hicieron los cálculos a algunas series, esto es que no se le aplicó el ajuste por inflación que hay que aplicarle, entonces eso sobreestima el resultado final. Digo, hay cuestiones que llaman la atención, que están ocurriendo, y me parece que por esto también se está aumentando el poder político sobre el organismo, lo cual es una muy mala noticia. Totalmente. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. ¿Cómo se sigue con esta situación de la justicia, de las presiones mediáticas sobre la justicia? Las presiones van a seguir porque es parte del proyecto. La respuesta va a estar en cada uno de los jueces, insisto. Hay jueces muy buenos, jueces muy malos y jueces regulares. La liberación de 2 presos políticos en pocos días es un aliciente. Seguimos teniendo presos políticos, obviamente, agrego a Milagro Sala. Lo que pasa es que yo soy personalmente optimista. O sea, cuando yo veo cientos de miles de personas con la claridad con que han estado, con jóvenes, con niños y con gente mayor, y yo creo que eso es lo que termina inclinando la balanza y va a ser a favor de la justicia. Y creo que una de las razones más importantes, insisto, son los 12 años anteriores y a su vez los 35 años desde el 83. Todo eso puede tener algún retroceso por algún gobierno mezquino, con algunos psicópatas ahí dando vuelta que quieren saludar una plaza vacía, pero la realidad es que la gente presiona para bien. Eso creo que va a terminar inclinando la balanza y confío en los buenos jueces que saquen buenos fallos. Alessandra, ¿y usted? Sí, yo vuelvo a repetir, no quiero jueces heroicos, quiero jueces independientes, realmente independientes, probos, que sostengan la justicia, que sostengan los principios generales del derecho, que a partir de ahí, bueno, apliquen a los casos las normas del derecho y sobre todo que respeten el principio de inocencia. No puede ser que haya gente inocente que esté injustamente detenida y gente inocente porque es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Totalmente. Con lo cual, hasta que nadie tenga una condena firme, es inocente, le guste o no le guste a quien sea. Y después, bueno, espero que se terminen las campañas de desprestigio, de difamación, de escarnio público. Las he padecido personalmente en mi familia y realmente son muy dolorosas. ¿Le duele la actitud de ciertos gobernadores o de ciertos integrantes del peronismo que antes estaban con debido y ahora lo ignoran? Me duele, ese silencio me molesta muchísimo y me molesta también el silencio de los pares. Me molesta en este momento que esto de la independencia y la división de poderes se está viendo también con un silencio muy llamativo, con un silencio muy conniviente por parte del Poder Legislativo también. El Poder Legislativo, yo vuelvo a repetir, no aplicó la ley de desafueros en el caso debido, entonces incumplió con los deberes que incumbían al cargo de legislador. Gracias, Alessandra. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias, doctor Rosanqui. Gracias, Agustín. Compañeros, hasta mañana. Mañana a las 20 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad ampliada. Desde las 20 hasta las 22, que es minuto 1, en la pantalla de C5N. Tras la pausa llega Esloto con Desafío 2018.